de su cabeza en medio de él, el cual tendrá un borde alrededor de obra de tejedor, como un collar de un coselete, para que no se rompa. Develación. El color azul, cárdeno, es el color del cielo, de lo eterno, de la divinidad. El manto del efode es la cobertura del alma revestida de lo superior. El iniciado debe vestir su interior con la vibración celeste, con pureza y obediencia a lo divino. El cuello representa la unión entre cabeza y corazón. El borde tejido, para que no se rompa, es el símbolo de la continuidad en la obra espiritual. La unión entre pensamiento y sentimiento debe ser firme, sin ruptura, pues sólo así se sostiene el sacerdocio interior. Mensaje. 33. Y harás él sus orladuras granadas de cárdeno, y púrpura, y carmesí, por sus orladuras alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. 34. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, por las orladuras del manto alrededor. Develación. La granada representa la fecundidad espiritual, la multiplicidad de virtudes que nacen del alma. El carmesí y la púrpura son el fuego y la realeza interna. Las campanillas de oro son el sonido de la palabra sagrada, la vibración del verbo que anuncia la presencia del iniciado en el templo. La alternancia entre campanillas y granadas significa que la obra interior debe equilibrar la fecundidad, virtudes, con la vibración del verbo sagrado. El sonido y el fruto, la palabra y la obra, deben ir juntos en la vida del iniciado. Mensaje. 35. Y estarás sobre Aarón cuando ministrare, y se oirá su sonido cuando él entrare en el santuario delante del Señor y cuando saliere, para que no muera. 36. Harás además una plancha de oro fino, y grabarás en ella grabadura de sello, santidad al Señor. Develación. El sonido de las campanillas representa la vibración consciente. El sacerdote que entra en lo sagrado sin la resonancia del verbo interior, sin vibración de conciencia, muere espiritualmente. La vida espiritual depende de que la palabra y la obra estén en actividad constante. El oro fino es el espíritu puro. El sello grabado en la frente significa que la mente del iniciado debe estar marcada por la consagración a lo divino. Santidad al Señor es la disciplina interior. Pensar solo lo sagrado, orientar la mente hacia lo alto. Mensaje. 37. Y la pondrás con un cordón cárdeno, y estarás sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. 38. Y estarás sobre la frente de Aarón. Y Aarón llevará el pecado de las santificaciones, que los hijos de Israel santificaren en todas las ofrendas de sus santificaciones. Y sobre su frente estará continuamente, para que hallen gracia delante del Señor. Develación. El cordón azul es el vínculo con el cielo. La inscripción debe estar al frente, sobre la frente del iniciado, para que sus pensamientos estén sellados en santidad. El cordón indica que esta consagración une la mente con lo divino. El iniciado verdadero carga con el karma de su pueblo, asumiendo en sí las faltas de los demás para interceder ante lo divino. La frente consagrada implica que la mente debe ser canal de purificación y expiación. Así se convierte en mediador para que la humanidad halle gracia ante Dios. Mensaje. 39. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. 40. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cintos, y les formarás chapeos tiaras, para honra y hermosura. Develación. El lino simboliza la pureza. La túnica, la mitra y el cinto representan el alma vestida con castidad, humildad y dominio de sí misma. El recamado es la obra delicada de la transmutación, que teje las vestiduras del alma. Los hijos de Aarón son las virtudes nacientes dentro del alma. A cada una se le da vestidura, es decir, protección y dignidad espiritual. Honra y hermosura significan que las virtudes, al ser cultivadas, embellecen el templo interior. Mensaje. 41. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él. Y los ungirás, y llenarás sus manos, y santificarás, para que sean mis sacerdotes. 42. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir la carne vergonzosa. Serán desde los lomos hasta los muslos. 43. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entraren en el tabernáculo del testimonio, o cuando se llegaren al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado, y mueran. Estatuto perpetuo para él, y para su simiente después de él. Develación. La unción es la energía sexual transmutada, el fuego sagrado que consagra. Llenar las manos es entregar la capacidad de obrar con justicia y santidad. Santificar es separar lo profano y convertir al hombre en sacerdote de su propio templo interior. La castidad es indispensable. Cubrir la carne vergonzosa es símbolo de dominar la pasión animal, proteger los órganos sexuales con pureza. El lino fino recuerda que solo con limpieza en la generación se puede servir al Señor. El servicio en lo sagrado exige pureza total. Si el iniciado entra al templo sin vestiduras internas de castidad, humildad y santidad, incurre en pecado y muere espiritualmente.
Este mandato no es solo para Aarón, sino para toda simiente espiritual. Todo aspirante gnóstico debe ser sacerdote de su propio templo con santidad perpetua. Mensaje. Capítulo 29. 1. Y esto es lo que les harás para santificarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un novillo y 2 carneros perfectos. 2 y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las cuales harás de flor de harina de trigo. Develación. El novillo y los carneros representan las fuerzas animales, los instintos y pasiones que deben ser ofrecidos en sacrificio interior. El sacerdote verdadero se consagra renunciando a lo animal para levantar lo divino dentro de sí. El pan sin levadura es el pan de la pureza, sin el fermento del ego. La flor de harina simboliza la mente refinada, trabajada en la meditación. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo que consagra y da sabor al sacrificio. Mensaje. 3. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás, con el becerro y los 2 carneros. 4. Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua. Develación. El canastillo es el receptáculo del alma. Allí se reúnen las ofrendas de lo animal y lo puro, lo bajo y lo alto, para ser entregado en holocausto al Señor. El agua es el símbolo de las aguas sexuales. Sin purificación de los cuerpos mediante el bautismo de las aguas, no puede nadie entrar al ministerio sagrado. Mensaje. 5. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica y el manto del efod, y el efod, y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. 6. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y la corona de la santidad pondrás sobre la mitra. Develación. Las vestiduras sacerdotales son los cuerpos internos. Túnica, cuerpo físico, manto del efod, cuerpo vital, efod, cuerpo astral, pectoral, cuerpo mental. El cinto es la voluntad que unifica todas las vestiduras del alma. La mitra es la sabiduría en la cabeza, la iluminación de la mente. La corona de santidad es el ascenso de la energía sexual transmutada que abre el chakra coronario. Mensaje. 7. Y tomarás el aceite de la unción, y derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. 8. Y harás llegar sus hijos, y les vestirás las túnicas. Develación. El aceite de la unción es el fuego del Espíritu Santo. Solo el que ha trabajado con el aceite crístico de la alquimia puede ser ungido interiormente. Los hijos de Aarón son los principios anímicos que deben ser también revestidos con pureza. Cada parte del alma debe ser vestida con la túnica blanca de la castidad. Mensaje. 9. Y les ceñirás el cinto, a Aarón y a sus hijos, y les atarás los chapeos, tiaras, y tendrán el sacerdocio por fuero perpetuo, y llenarás las manos de Aarón y de sus hijos. 10. Y harás llegar el novillo delante del tabernáculo del testimonio, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo. Develación. El cinto es el dominio de la energía sexual. Las tiaras simbolizan la mente iluminada. El sacerdocio perpetuo no es herencia de sangre, sino de la obra interior lograda por quien domina sus energías. Poner las manos sobre el novillo es reconocer que lo animal vive en nosotros. Se trata de transferir el pecado a la bestia interior, para luego sacrificarla en el altar del trabajo esotérico. Mensaje. 11. Y matarás el novillo delante del Señor a la puerta del tabernáculo del testimonio. 12. Y tomarás de la sangre del novillo, y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al cimiento del altar. Develación. El sacrificio del novillo es la muerte del ego animal. Solo así se abre la puerta del tabernáculo, es decir, la entrada a los misterios internos. La sangre es la vida. Al ponerla en los cuernos del altar, se consagra la fuerza vital al servicio de Dios. Al derramarla al cimiento, se reconoce que toda energía proviene de lo divino y debe retornar a su fuente. Mensaje. 13. Tomarás también todo el sebo que cubre los intestinos, y el redaño de sobre el hígado, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. 14. Pero consumirás a fuego fuera del campo la carne del novillo, y su pellejo, y su estiércol. Es expiación. Develación. El sebo y los órganos representan las pasiones instintivas y deseos ocultos. Quemarlos en el altar significa transmutar esas energías en fuego sagrado. La carne, el pellejo y el estiércol son lo impuro de la naturaleza humana. Ser consumidos fuera del campamento significa que lo bajo y lo profano debe ser eliminado del templo interior. La expiación es la purificación a través de la muerte mística. Mensaje. 15. Asimismo tomarás un carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. 16. Y matarás el carnero, y tomarás su sangre, y rociarás sobre el altar alrededor. Develación. El carnero es símbolo de la fuerza creadora en su aspecto instintivo y fogoso.
Poner las manos sobre su cabeza significa reconocer que esa potencia creadora debe ser sacrificada y dirigida al altar de lo divino. La sangre del carnero representa la energía sexual transmutada. Al rociarla alrededor del altar se indica que toda la obra debe rodearse de pureza y consagración. Mensaje 17. Y cortarás el carnero por sus piezas, y lavarás sus intestinos, y sus piernas, y las pondrás sobre sus piezas y sobre su cabeza. 18. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto al Señor, olor grato, es ofrenda quemada al Señor. Develación. Cortar por piezas es la desintegración del ego animal en todos sus aspectos. El lavado de intestinos y piernas señala la purificación de las pasiones y del caminar diario. Todo debe unirse a la cabeza, es decir, a la conciencia despierta. Quemar todo el carnero es entregar por completo la fuerza creadora al fuego del Espíritu Santo. El olor grato es la vibración sagrada que asciende al ser cuando el sacrificio es total. Mensaje 19. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. 20. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y pondrás sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón, y sobre la ternilla de las orejas de sus hijos, y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y esparcirás la sangre sobre el altar alrededor. Develación. El segundo carnero simboliza una nueva etapa del sacrificio. No basta con transmutar, también se requiere consagrar cada facultad del ser humano al servicio del Eterno. La oreja derecha ungida con sangre significa la obediencia a la palabra divina. El pulgar de la mano derecha representa la acción consagrada a Dios y el pulgar del pie derecho el caminar recto en el sendero. Es la consagración total de los sentidos, las obras y el andar espiritual. Mensaje 21. Y tomarás de la sangre que estará sobre el altar, y del aceite de la unción, y esparcirás sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos, y sobre las vestimentas de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestimentas de sus hijos con él. 22. Luego tomarás del carnero el sebo, y la cola, y el sebo que cubre los intestinos, y el redaño del hígado, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagraciones. Develación. La sangre es la vida y el aceite es el espíritu. Cuando ambas fuerzas se unen en el iniciado, se santifica todo su ser interno, sus cuerpos, sus vestiduras anímicas y su descendencia espiritual. Aquí se escogen los órganos vitales y el sebo, que son depósitos de energías ocultas. La espaldilla derecha indica la fuerza, la acción justa. Todo esto consagrado al fuego representa el sacrificio de las fuerzas instintivas a favor del alma. Mensaje 23. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastillo de los ácimos que está delante del Señor. 24. Y lo has de poner todo en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos, y lo mecerás agitándolo delante del Señor. Develación. Las 3 formas de pan son los 3 aspectos de la sustancia espiritual. La pureza del pan ácimo, la gracia del pan de aceite, Espíritu Santo, y la hojaldre que representa la multiplicidad de experiencias sublimadas. Ponerlo en las manos es entregar la obra a los ministros del alma. Mecerse delante del Señor simboliza el movimiento de las energías, la transmutación que asciende y desciende como una ofrenda viva. Mensaje 25. Después lo tomarás de sus manos, y lo harás arder sobre el altar sobre el holocausto, por olor agradable delante del Señor. Es ofrenda encendida al Señor. 26. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, el cual es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante del Señor, y será porción tuya. Develación. El fuego es la alquimia. Toda ofrenda debe arder en el altar del corazón para transformarse en esencia espiritual que agrade al ser. El pecho representa el amor y la misericordia. El sacerdote que se consagra debe ofrecer primero el amor a su Dios, pero también recibe ese amor como herencia interior, porque es la fuerza que sostiene al iniciado en el sendero. Mensaje 27. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la santificación, lo que fue mecido y lo que fue santificado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. 28. Y será para Aarón y para sus hijos por fuero perpetuo de los hijos de Israel, porque es apartamiento. Y será apartado de los hijos de Israel de sus sacrificios pacíficos, apartamiento de ellos será para el Señor. Develación. El pecho y la espaldilla son símbolos del amor, corazón, y de la fuerza, brazo. Ambos aspectos, el amor y la acción, deben apartarse y elevarse como ofrenda viva al Señor. Así el iniciado consagra lo afectivo y lo operativo a lo divino. Lo apartado es lo consagrado. El sacerdocio perpetuo no es herencia de linaje físico, sino de quienes han separado lo sagrado de lo profano en su interior. Cada iniciado debe apartar dentro de sí las fuerzas puras y dedicarlas a Dios.
Mensaje 29. Y las vestimentas santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos con ellas, y para ser con ellas consagrados. 30. Por 7 días las vestirá el sacerdote de sus hijos, que en su lugar viniere al tabernáculo del testimonio a servir en el santuario. Develación. Las vestiduras santas son los cuerpos internos solares, que se transmiten de maestro a discípulo a través de la iniciación. Los hijos espirituales heredan las vestiduras de su padre cuando han trabajado en la alquimia y han sido ungidos con el fuego. Los 7 días son los 7 grados de poder del fuego, los 7 cuerpos que deben ser purificados y consagrados. El que viste las vestiduras sagradas durante 7 días es aquel que alcanza la perfección septenaria. Mensaje 31. Y tomarás el carnero de las consagraciones, y cocerás su carne en el lugar del santuario. 32. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero, y el pan que está en el canastillo, a la puerta del tabernáculo del testimonio. Develación. Cocer la carne en el santuario significa asimilar en lo íntimo la enseñanza y la energía transmutada. La carne del carnero representa la fuerza vital ya consagrada, que debe ser interiorizada en el alma. Comer la carne y el pan es simbolizar la comunión. El sacerdote se nutre de la energía consagrada y de la pureza del pan ácimo. La puerta del tabernáculo es el umbral de la iniciación, donde el alma se alimenta del sacrificio. Mensaje 33. Y comerán aquellas cosas con las cuales fueron expiados, para llenar sus manos para ser santificados. Mas el extranjero no comerá, porque son santidad. 34. Y si sobrare algo de la carne de las consagraciones y del pan hasta la mañana, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá, porque es santidad. Develación. El alimento sagrado solo corresponde al iniciado que ha sido expiado y santificado. El extranjero, el profano, el ego no purificado, no puede participar de estas fuerzas divinas. Nada de lo sagrado puede degradarse. Si el iniciado no asimila las energías transmutadas en el momento oportuno, deben devolverse al fuego, al espíritu. No pueden ser aprovechadas por lo profano. Mensaje 35. Así pues harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todas las cosas que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. 36. Y sacrificarás el novillo de la expiación en cada día para las expiaciones. Y expiarás el altar, y lo ungirás para santificarlo. Develación. La consagración es un proceso completo que abarca los 7 días, es decir, los 7 grados de iniciación. Cada cuerpo del hombre debe ser purificado y santificado. El novillo diario representa la muerte continua del ego animal. Día tras día, el iniciado debe sacrificar sus defectos para mantener limpio y ungido el altar interior, que es el corazón. Mensaje 37. Por 7 días expiarás el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar, será santificada. 38. Y esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de un año cada día, continuamente. Develación. El altar es el sexo. Cuando se expía y santifica durante los 7 días, los 7 grados de iniciación, se convierte en altar santísimo. Entonces todo lo que se une a él, es decir, todo lo creado a través de la transmutación, queda santificado. Los 2 corderos perpetuos son el símbolo del sacrificio continuo. La energía creadora, cordero, ofrecida cada día en el altar de la transmutación. El iniciado debe renovar sin cesar su sacrificio, pues la obra es diaria y constante. Mensaje 39. Ofrecerás un cordero a la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. 40. Además 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite molido. Y la libación será la 4ª parte de un hin de vino con cada cordero. Develación. El sacrificio de la mañana y de la tarde significa la continuidad del trabajo interno. El iniciado debe comenzar y terminar el día con la ofrenda de su energía creadora, en sacrificio constante al Señor. La flor de harina es la mente purificada, el aceite es la unción del Espíritu Santo, y el vino es la transmutación de la energía crística. Cada sacrificio debe ir acompañado de mente pura, fuerza espiritual y sublimación sexual. Mensaje 41. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme al presente de la mañana, y conforme a su libación, en olor de suavidad. Será ofrenda encendida al Señor. 42. Esto será holocausto continuo por vuestras edades a la puerta del tabernáculo del testimonio delante del Señor, en el cual me concertaré con vosotros, para hablaros allí. Develación. La reiteración del sacrificio en la tarde significa que el trabajo es perseverancia. El olor de suavidad es la vibración sutil del alma purificada por el fuego de la transmutación. El holocausto continuo es la incesante entrega de las energías a Dios. La puerta del tabernáculo es el sexo transmutado, donde el alma puede escuchar la voz del ser. Mensaje
43 Y allí testificaré de mí a los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. 44 Y santificaré el tabernáculo del testimonio y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Develación. El Señor se manifiesta en el lugar santificado, que es el templo interior del iniciado. Allí la divinidad da testimonio de sí misma en el alma purificada. El tabernáculo es el cuerpo humano, y el altar es el sexo. Cuando ambos se consagran, entonces el hombre se convierte en sacerdote legítimo del Dios viviente. Mensaje. 45 Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. 46 Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Develación. Cuando el alma se purifica, la presencia de Dios se establece en medio de ella. El Señor no habita en templos de piedra, sino en los corazones transfigurados. Egipto simboliza la esclavitud psicológica en la mente y en los deseos. Ser sacado de Egipto es liberarse del ego. Cuando el alma es libre, entonces conoce verdaderamente a su Dios interior. Mensaje. Capítulo 30. Uno harás asimismo un altar de sahumerio de incienso. De madera de cedro lo harás. 2 Su longitud será de 1 codo, y su anchura de 1 codo. Será cuadrado, y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán de lo mismo. Develación. El altar del incienso es el corazón del iniciado. El cedro es símbolo de pureza y fortaleza. El incienso representa la oración consciente, que asciende como aroma grato al ser. El cuadrado representa la perfección de las 4 letras del tetragramatón, U con acento grave, O con acento circunflejo, O con tilde, O con acento circunflejo. La altura de 2 codos significa la unión de lo humano con lo divino. Los cuernos son la fuerza espiritual que brota de la oración pura. Mensaje. 3 Y lo cubrirás de oro puro, su techado, y sus paredes en derredor, y sus cuernos. Y le harás en derredor una corona de oro. 4 Le harás también 2 anillos de oro debajo de su corona a sus 2 esquinas en ambos lados, para meter las varas con que será llevado. Develación. El oro puro es la sabiduría espiritual, el oro del espíritu. El altar del corazón debe estar revestido de pensamientos y sentimientos solares, coronado con la aureola de la santidad. Los 2 anillos son la dualidad. Hombre y mujer, fuego y agua, activo y pasivo. El altar debe ser llevado en la vida diaria por medio de las varas, que representan la columna vertebral y el ascenso de la energía sexual. Mensaje. 5 Y harás las varas de madera de cedro, y las cubrirás de oro. 6 Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante de la cubierta que está sobre el testimonio, donde yo te testificaré de mí. Develación. Las varas son los canales de energía, Ida y Pingala. El cedro simboliza pureza, y el oro la transmutación. El iniciado debe recubrir sus canales energéticos con la fuerza solar para sostener el altar. El altar del incienso se ubica delante del velo, es decir, en el corazón, ante el Santísimo que es el ser. Allí, en oración profunda, el alma recibe el testimonio de lo divino dentro de sí misma. Mensaje. 7 Y quemará sobre él Aarón sahumerio de aroma cada mañana, cuando aderezar él las lámparas lo quemará. 8 Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el sahumerio continuamente delante del Señor por vuestras edades. Develación. El sahumerio simboliza la oración consciente, el perfume del alma que asciende hasta lo alto. Aarón, el sacerdote interior, debe mantener cada mañana, es decir, en el despertar de cada jornada y en cada amanecer de la conciencia, el incienso vivo de la oración y la transmutación. Las lámparas son los sentidos internos que se encienden con la luz del ser, y solo con la pureza del incienso pueden mantenerse iluminados. El anochecer representa la muerte diaria, el recogimiento del alma antes del sueño. En ese momento también debe ascender la fragancia de la oración y el recuerdo de Dios. De día y de noche, al despertar y al dormir, la conciencia debe mantenerse en continuo culto interior, ofreciendo al Eterno el incienso de la devoción y del sacrificio. Mensaje. 9 No ofreceréis sobre él sahumerio extraño, ni holocausto, ni presente, ni tampoco derramaréis sobre él libación. 10 Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre de la expiación para las reconciliaciones. Una vez en el año hará expiación sobre él en vuestras edades. Será santísimo al Señor. Develación. El altar interno no puede ser profanado con vibraciones extrañas. Pensamientos morbosos, emociones negativas, pasiones bajas. El incienso extraño son las prácticas mágicas negras, los deseos egoístas, los ritos sin pureza. El altar del corazón exige la castidad, la sinceridad y la pureza absoluta. Los cuernos del altar representan el poder del fuego sexual sublimado. La expiación con sangre indica la necesidad del sacrificio crístico. La sangre del cordero derramada en el interior del iniciado.
una vez al año simboliza un ciclo completo de purificación interior, donde el alma debe reconciliarse con la ley mediante la transmutación y el sacrificio consciente. Mensaje 11. Y habló el Señor a Moisés, diciendo: 12. Cuando tomares el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Señor el rescate de su persona, cuando los contares, y no habrá en ellos mortandad por haberlos contado. Develación. Moisés, símbolo de la voluntad iluminada, recibe directamente la instrucción del ser. Es el Logos interior el que dicta las leyes de purificación y sacrificio. Los hijos de Israel son los principios anímicos, las partes del ser. Al contarlo se reconoce la multiplicidad dentro de la unidad. Cada chispa divina debe entregar un rescate, es decir, sacrificio, para redimirse. El rescate es el precio de la transmutación. Sin ese pago interior sobreviene la mortandad, la muerte espiritual y la disolución en el abismo. Mensaje 13. Esto dará cualquiera que pasare por la cuenta. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 óbolos. La mitad de un ciclo será la ofrenda al Señor. 14. Cualquiera que pasare por la cuenta, de 20 años arriba, dará la ofrenda al Señor. Develación. El medio ciclo indica que ningún hombre es completo sin su otra mitad, la mujer. La redención solo es posible en la unión sexual santificada, donde el uno se completa con el otro. El ciclo del santuario simboliza la medida divina de la energía creadora, que debe ser entregada como ofrenda al Eterno mediante la transmutación. 20 años arriba representa la madurez sexual. Solo aquel que ha despertado la potencia creadora puede entregar su ofrenda al Señor. Antes de ese estado, el hombre no está preparado para el sacrificio consciente de la energía. Mensaje 15. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá de medio ciclo, cuando dieren la ofrenda al Señor para hacer expiación por vuestras personas. 16. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para la obra del tabernáculo del testimonio. Y será por memorial a los hijos de Israel delante del Señor, para expiar vuestras personas. Develación. La ley es igual para todos. Ricos o pobres, sabios o ignorantes, todos deben entregar lo mismo, la mitad del ciclo, es decir, la energía sexual. Nadie puede dar más ni menos, porque la medida es divina y perfecta. El dinero de las expiaciones son las energías transmutadas, las monedas de oro del espíritu. Estas se emplean en la construcción del tabernáculo interno, el templo del alma. Cada acto de sacrificio y transmutación queda como memorial, como testimonio eterno delante del Señor. Mensaje 17. Habló más el Señor a Moisés, diciendo: 18. Harás también una fuente de bronce, con su basa de bronce, para lavar, y la has de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás en ella agua. Develación. De nuevo, la voz del ser instruye a la voluntad iluminada. Cada mandato divino es una clave para el trabajo interior. La fuente de bronce es el símbolo alquímico del agua de vida, el mercurio de la filosofía secreta. Debe colocarse entre el tabernáculo y el altar porque une el sacrificio con el testimonio. La obra sexual es el puente entre el altar del fuego y el templo del espíritu. Mensaje 19. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos sus manos y sus pies. 20. Cuando entraren en el tabernáculo del testimonio, se han de lavar con agua, para que no mueran. Y cuando se llegaren al altar para ministrar, para encender al Señor la ofrenda que se ha de consumir al fuego. Develación. El sacerdote y sus descendientes deben purificarse con el agua de la transmutación. Las manos simbolizan las obras, los pies el camino. Todo debe ser limpiado en el agua regeneradora para poder servir en el templo. Nadie puede entrar al templo interior con las manos y los pies sucios, es decir, con obras y caminos manchados por el ego. El agua viva de la alquimia purifica al alma. Si el iniciado no se lava en esa agua, muere espiritualmente. Solo el limpio puede acercarse al altar del fuego, donde la ofrenda ardiente es la energía sexual consumida en holocausto al espíritu. Mensaje 21. También se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su simiente por sus generaciones. 22. Habló más el Señor a Moisés, diciendo: Develación. El lavado de manos y pies es símbolo de purificación continua de las obras, manos, y del camino, pies. El que no se purifica muere espiritualmente. El estatuto perpetuo significa que esta ley de limpieza interior no caduca. Es eterna para todo verdadero sacerdote del ser y para la simiente, es decir, las fuerzas creadoras transmitidas de generación en generación. Cada palabra recibida por Moisés es instrucción directa del Logos interior al alma despierta. Es la sabiduría del ser que guía en los misterios de la alquimia y de la santificación. Mensaje 23. Y tú has de tomar de las principales especias,
de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es, 250, y de cálamo aromático 250, 24, y de casia 500, al peso del santuario, y de aceite de olivas junín. De velación. Las especias simbolizan las virtudes espirituales que deben mezclarse en la alquimia del alma. La mirra, sacrificio, la canela, amor ardiente, y el cálamo, rectitud, son proporciones exactas de cualidades del iniciado. La medida de ciclos corresponde a la matemática de la ley. Nada sobra ni falta en la obra divina. La casia representa la fuerza de la sabiduría interior, y el aceite de oliva es el símbolo de la energía sexual transmutada, el aceite crístico. Todo se mide al peso del santuario, es decir, según la justicia divina y no según criterios humanos. Mensaje. 25. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, obra de perfumador, el cual será el aceite de la santa unción. 26. Con él ungirás el tabernáculo del testimonio y el arca del testimonio, de velación. El aceite de la unción es el resultado de la alquimia interior, el oro líquido del Espíritu Santo. Es obra del perfumador, que es el alquimista divino dentro de nosotros. Este aceite unge al alma y la convierte en vaso del Espíritu. El tabernáculo es el cuerpo físico. El arca del testimonio es el sexo, donde mora la ley de Dios. Ambos deben ser ungidos con el aceite, es decir, santificados con la energía transmutada. Mensaje. 27. Y la mesa, y todos sus vasos, y el candelero, y todos sus vasos, y el altar del incienso. 28. Y el altar del holocausto, todos sus vasos, y la fuente y su basa. De velación. La mesa y los vasos representan los órganos del cuerpo, el candelero, los centros magnéticos y chakras, el altar del incienso, el corazón. Todos estos deben ser consagrados con el aceite sagrado, es decir, sublimados por el poder del Espíritu Santo. El altar del holocausto simboliza el sacrificio total del yo animal. La fuente y su basa son las aguas sexuales y su fundamento. Todo esto debe ungirse, porque sin la unción del Espíritu nada puede consagrarse. Mensaje. 29. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los santificarás para que sean mis sacerdotes. De velación. Una vez el aceite penetra en la obra, todo se convierte en santidad. El iniciado, al tocar cualquier aspecto de su vida con la energía transmutada, lo santifica. La verdadera santidad es fruto de la alquimia. Aarón y sus hijos representan al sacerdote interior y a las partes del ser que le siguen. Solo con la unción del Espíritu Santo puede alguien ser sacerdote verdadero, ministro del altar de la vida. Mensaje. 31. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo: Este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades. 32. Sobre carne de hombre no será untado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición, santo es, por santo habéis de tenerlo vosotros. De velación. El aceite sagrado no pertenece a una época ni a una generación, sino a todas las edades. Es el símbolo eterno de la fuerza sexual transmutada que unge a todo iniciado verdadero. El aceite no puede usarse para la carne, es decir, para la satisfacción animal o sensualidad profana. No puede adulterarse con imitaciones. Solo la alquimia verdadera lo produce. Es santo, y debe mantenerse como misterio sagrado en el trabajo interior. Mensaje. 33. Cualquiera que compusiere ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de su pueblo. 34. Dijo aún el Señor a Moisés: Tómate aromas, estacte y uña olorosa y gálbano aromático e incienso limpio, de todo en igual peso. De velación. A aquel que falsifique la obra, o que entregue el misterio a los profanos, pierde la herencia espiritual. Ser cortado del pueblo significa perder la conexión con Israel interior, con las partes del ser. Los aromas son virtudes sutiles del alma. La estacte, fluidez espiritual, la uña olorosa, firmeza de voluntad, el gálbano, fuerza transformadora, y el incienso limpio, oración pura, deben mezclarse en equilibrio perfecto. El igual peso revela la armonía entre todas las cualidades, sin exagerar ninguna. Mensaje. 35. Y harás de ello una confección aromática de obra de perfumador, bien mezclada, pura y santa. 36. Y molerás alguna de ella pulverizándola, y la pondrás delante del testimonio en el tabernáculo del testimonio, donde yo te testificaré de mí. O será cosa santísima. De velación. La confección aromática es la oración consciente mezclada con virtudes. La obra de perfumador simboliza la ciencia interna de combinar mente, corazón y sexo en equilibrio. Pura y santa significa que este incienso no debe ser profanado con pensamientos egoístas. Solo la pureza del alma puede dar verdadero aroma al Señor. El pulverizar la sustancia simboliza la pulverización del ego, la disolución de las formas densas de la psiquis.
El incienso, reducido a lo más fino, asciende al tabernáculo interior, donde el Logos da testimonio de sí mismo. Este incienso interior es la esencia liberada, ofrenda santísima al Eterno. V. Mensaje 37. Como la confección que harás, no os haréis otra según su composición. Santidad te será para el Señor. 38. Cualquiera que hiciere otra como ella para olerla, será cortado de su pueblo. Develación. La fórmula del incienso es única, no puede imitarse ni duplicarse en ritos externos. Representa la alquimia del alma y cada iniciado debe seguirla fielmente. Es santidad porque solo pertenece al Señor, no al uso profano. Aquel que intente usar los misterios para fines personales, para olerla, es decir, para deleite egoísta, será separado del Israel interior. La profanación del incienso conduce a la muerte espiritual. Mensaje. Capítulo 31. 1. Y habló el Señor a Moisés, diciendo: 2. Mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Develación. De nuevo, el ser dicta a la voluntad iluminada las leyes de la gran obra. Moisés es la mente purificada que escucha al Logos. Bezaleel significa la sombra de Dios. Es la parte del ser encargada de la construcción del templo interior. Hijo de Uri, la luz; nieto de Ur, la libertad; de la tribu de Judá, el león, representa la fuerza solar del Cristo trabajando en el alma. Mensaje. 3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, y en inteligencia, y en ciencia, y en todo artificio. 4. Para inventar diseños, para trabajar en oro, y en plata, y en bronce. Develación. El Espíritu de Dios llena esta chispa interior de sabiduría, inteligencia y ciencia. Es la fuerza que da al alma los dones necesarios para la creación espiritual. Todo artificio significa todas las artes de la alquimia y de la obra consciente. Inventar diseño simboliza la imaginación creadora. El oro es el espíritu puro, la plata es el alma, y el bronce es la energía sexual. Bezaleel trabaja en estos 3 niveles para edificar el tabernáculo del ser. Mensaje. 5. Y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para obrar en toda clase de labor. 6. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Develación. Las piedras son las virtudes que deben engastarse en el corazón, como joyas en la corona del iniciado. La madera es el cuerpo físico, materia prima de la obra. El obrar en toda clase de labor significa que el ser actúa en todos los aspectos de la vida del discípulo. Aholiab significa tienda del Padre. Representa la colaboración de otra parte del ser en la construcción del templo. La sabiduría dada a todo sabio de corazón indica que no es obra de la mente fría, sino del corazón iluminado. El trabajo del tabernáculo requiere la cooperación de todas las partes del ser. Mensaje. 7. El tabernáculo del testimonio, y el arca del testimonio, y la cubierta que estará sobre ella, y todos los vasos del tabernáculo. 8. Y la mesa y sus vasos, y el candelero limpio, y todos sus vasos, y el altar del incienso. Develación. Cada uno de estos elementos es símbolo del cuerpo, el alma y el espíritu. El tabernáculo es la morada física, el arca es el sexo, donde se guarda la ley, la cubierta es la protección divina. Los vasos son los órganos del cuerpo, que deben ser santificados para el servicio del Eterno. La mesa y los vasos son la nutrición espiritual, el candelero son los 7 chakras purificados, el altar del incienso es el corazón que ora y ama. Todos deben ser consagrados en la gran obra. Mensaje. 9. Y el altar del holocausto, y todos sus vasos, y la fuente, y su basa. 10. Y los vestidos del servicio, y las santas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos, para que sean sacerdotes. Develación. El altar del holocausto representa el sacrificio total del ego. La fuente y su basa son las aguas sexuales y su fundamento alquímico. Todo instrumento de purificación y sacrificio debe estar presente en el templo interior. Las vestiduras son los cuerpos internos del alma. El astral, el mental y el causal. Aarón y sus hijos solo pueden servir como sacerdotes cuando están revestidos con estos cuerpos solares tejidos en el telar de la alquimia. Mensaje. 11. Y el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. 12. Habló además el Señor a Moisés, diciendo: Develación. El aceite de la unción y el incienso son la fuerza sexual transmutada y la oración pura. Todo ha de hacerse conforme a lo mandado, es decir, según la ley del ser y no según capricho humano. Solo la obediencia interior permite que el templo sea consagrado. La voz del Eterno sigue revelando a la voluntad iluminada. El Logos dicta los estatutos eternos de la obra. Mensaje. 13. Y tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo:
Con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. 14 Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. Los que lo profanaren, de cierto morirán. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de su pueblo. Develación. El sábado no es solo un día, sino el descanso interior de la mente. Guardar el sábado significa suspender la agitación del ego para entrar en el reposo del ser. Es señal entre Dios y el alma, un pacto de santificación. El que no descansa en Dios, sino que se agita en obras del ego durante el sábado interior, muere espiritualmente. Ser cortado del pueblo significa perder contacto con Israel interior, con las partes del ser. Mensaje. 15 6 días se hará obra, y el séptimo día, sábado de reposo, será santo al Señor. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado, morirá ciertamente. 16 Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel, haciendo sábado por sus edades por pacto perpetuo. Develación. 6 días son las etapas de la gran obra. La creación del hombre verdadero. El séptimo día es el descanso del alma en el ser, la unión con lo divino. Profanar ese reposo es perder el fruto del trabajo. El pacto del sábado es eterno. Siempre habrá un tiempo interior de recogimiento, silencio y unión con el ser. Es perpetuo porque la ley nunca caduca. Mensaje. 17 Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó, y reposó. 18 Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Develación. La creación en 6 días es alegoría del proceso alquímico. Formar cielos y tierra interiores. El séptimo día es la coronación, cuando el iniciado descansa en la plenitud del ser. Esa es la verdadera señal de unión entre Dios y el alma. Las 2 tablas representan ley y amor, justicia y misericordia. Están escritas en piedra, porque la ley divina es eterna e inmutable. El dedo de Dios es el fuego del Espíritu Santo que graba en la conciencia del iniciado los mandamientos del ser. Mensaje. Capítulo 32. Uno más viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se juntó entonces a Aarón, y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 2 Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos, y de vuestras hijas, y traédmelos. Develación. El pueblo impaciente simboliza la mente inferior, que no soporta el silencio ni la espera. Cuando la voluntad, Moisés, parece ausente, el ego busca sustitutos. Falsos dioses, ídolos del deseo y del mundo. El oro en las orejas representa la percepción sagrada desviada hacia lo externo. El sacerdote débil, Aarón, se doblega ante la presión del pueblo y permite que la luz del oro sea convertida en idolatría. Mensaje. 3 Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. 4 El cual los tomó de las manos de ellos y lo formó con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Develación. La entrega del oro de las orejas significa entregar la capacidad de escuchar lo divino para usarla en la hora del ego. Así el pueblo interior renuncia a la verdadera escucha y cae en la idolatría. El becerro de oro es el símbolo de la fornicación, del culto a lo material y animal. Atribuirle la liberación de Egipto es blasfemia interior. Creer que el ego da la libertad, cuando en realidad es la causa de la esclavitud. Mensaje. 5 Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo: Mañana será fiesta al Señor. 6 Y el día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse. Develación. El error mayor es confundir al ídolo con el Dios vivo. Aarón edifica altar y declara fiesta, mostrando la corrupción del sacerdocio cuando se somete al pueblo y no al ser. Es la traición de la religión externa que se prostituye ante el becerro de oro. Los holocaustos y ofrendas al becerro son las energías sexuales malgastadas en la fornicación. Comer, beber y regocijarse simboliza la entrega total a los placeres del ego. Es la fiesta del abismo disfrazada de culto religioso. Mensaje. 7 Entonces el Señor dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. 8 Presto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Develación. La corrupción del pueblo es la degeneración psicológica.
El descenso de Moisés significa que el iniciado debe volver a su propio interior para contemplar cómo las multitudes de yoes animales se rebelan contra la ley. El Egipto es símbolo de la esclavitud en la materia y de allí fue sacada el alma, pero pronto vuelve a corromperse en la idolatría. El becerro de oro es el símbolo del materialismo, del culto a la riqueza y a los instintos animales. El alma humana, en lugar de seguir el camino interior, busca falsos dioses. El dinero, el placer, el orgullo. Así, los defectos psicológicos usurpan el lugar del Dios viviente. Mensaje 9. Dijo más el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos, y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente. Develación. La dura cerviz representa la obstinación del ego, la rigidez psicológica del yo, que no quiere doblegarse ante la voluntad del ser. El hombre común se aferra a sus pasiones y creencias, incapaz de abrirse a la verdadera transformación. El furor de Dios es la justicia del Eterno, la ley del karma que destruye a los defectos cuando el alma persiste en la rebeldía. Sin embargo, también se anuncia la posibilidad de una nueva creación, un nuevo linaje espiritual que surja del iniciado fiel. Mensaje 11. Entonces Moisés oró a la faz del Señor su Dios, y dijo: oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira, y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Develación. La oración de Moisés es la súplica del alma superior que intercede por la humanidad interior, aun cuando se halle sumida en el error. Representa la misericordia que equilibra la justicia, la compasión del Bodhisattva que pide tiempo para que el pueblo interior despierte. Aquí se señala el testimonio ante las potencias adversas. Si el alma fracasa, las fuerzas tenebrosas se burlan del iniciado, diciendo que la liberación fue inútil. Moisés suplica que la obra continúe, que la iniciación no se pierda en la destrucción total. Mensaje 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre. 14. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Develación. La promesa hecha a los patriarcas es la garantía de la obra del Espíritu. Abraham, Isaac e Israel representan las fuerzas internas del ser, el espíritu, el alma y la voluntad iluminada. A ellos está prometida la herencia de la luz, la tierra interior de la autorrealización. El arrepentimiento de Dios es simbólico. Significa que la misericordia prevalece sobre el rigor. El iniciado que intercede alcanza un compás de espera, una oportunidad más para que los defectos sean comprendidos y eliminados a través del trabajo consciente. Mensaje 15. Y volvió Moisés, y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De una parte y de otra estaban escritas. 16. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Develación. Las 2 tablas son la ley divina, la sabiduría grabada en la conciencia. Están escritas por ambos lados porque la ley es interna y externa, visible e invisible. Es la síntesis del macrocosmos y del microcosmos reflejados en el iniciado. La verdadera ley no es invención humana. Está inscrita en el corazón del ser. Es la ley viviente de la conciencia que se graba en el alma del iniciado cuando sube al Sinaí interior, la cumbre de la meditación profunda. Mensaje 17. Y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. 18. Y él respondió: no es alarido de respuesta de fuertes, ni alarido de respuesta de flacos. Alarido de cantar oigo yo. Develación. Josué representa al alma guerrera, al iniciado en formación. El alarido es la confusión de las multitudes psicológicas, el desorden de los yoes que luchan por el dominio interior. Parecen estar en guerra, pero en realidad es el caos del ego. El ruido no era de guerra, sino de fiesta y desenfreno. Esto significa que los defectos, en lugar de combatir por la virtud, se regocijan en la idolatría y en la orgía. Es la música de la degeneración que celebra al becerro interior. Mensaje 19. Y aconteció que cuando llegó él al campamento y vio el becerro y las danzas, el furor se le encendió a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. 20. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Develación. La ira sagrada de Moisés simboliza la fuerza del iniciado al enfrentar la corrupción interior.
Romper las tablas al pie del monte es la ruptura de la conexión con la ley superior cuando el alma se hunde en el desenfreno. El hombre caído no puede sostener las tablas sagradas. Destruir el becerro es aniquilar el ego animal. Molerlo y darlo a beber simboliza la amarga medicina de la experiencia. El iniciado debe beber el polvo de sus propios defectos para conocer su vanidad y purificarse en las aguas de la vida. Así se transmuta el veneno en medicina. Mensaje 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? 22. Y respondió Aarón: No se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado a mal. Develación. Moisés increpa a Aarón, porque el sacerdocio, Aarón, es responsable de guiar la energía del pueblo interior. Cuando el sacerdote falla en su trabajo alquímico, permite que la lujuria y el materialismo entren. El gran pecado es la fornicación espiritual, la prostitución de las fuerzas sagradas. Aarón excusa su debilidad en la inclinación del pueblo. Esto revela la verdad. El ego siempre busca justificar sus caídas, culpando a la naturaleza inferior. Pero el iniciado debe asumir responsabilidad sobre la energía y no dejarse arrastrar por la multitud de yoes. Mensaje 23. Porque me dijeron: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. 24. Y yo les respondí: ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Develación. Cuando la conciencia superior, Moisés, se ausenta por estar en los mundos internos, el pueblo psicológico exige ídolos. El hombre común no soporta el silencio del espíritu y corre tras las imágenes ilusorias, buscando guías externos, falsos líderes, dioses muertos. El oro, símbolo del alma, fue mal utilizado. En vez de transmutarse en el fuego sagrado para formar al hombre solar, se degradó en idolatría. Salió este becerro. El becerro nace de la mala alquimia, de la prostitución de las fuerzas creadoras. Mensaje 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desnudo, porque Aarón lo había desnudado para vergüenza entre sus enemigos. 26. Se puso Moisés a la puerta del real, y dijo: ¿Quién es del Señor? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Develación. La desnudez es símbolo de pérdida de las vestiduras de luz. Aarón, al fallar en la obra, dejó al pueblo expuesto al escarnio de las potencias tenebrosas. El alma sin virtud queda desnuda, despojada de la protección divina. La puerta es el umbral de la iniciación. Solo los hijos de Leví, símbolo de los que trabajan con la purificación y el fuego sagrado, respondieron: Quien es del Señor se define en la acción, en la obediencia al ser, no en palabras. Mensaje 27. Y él les dijo: Así dijo el Señor Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Develación. La espada es la voluntad consciente, el filo de la justicia interior. Matar al hermano, amigo o pariente significa destruir a los yoes que parecen cercanos, familiares y queridos, pero que en realidad son traidores del alma. La eliminación psicológica debe ser radical y sin contemplaciones. Los 3000 simbolizan las múltiples legiones de egos destruidos en el trabajo interior. No es número literal. Es el sacrificio de gran cantidad de yoes para consagrarse al ser. Los levitas representan a quienes aplican la muerte mística. Mensaje 29. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado al Señor, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que dé él hoy bendición sobre vosotros. 30. Y aconteció que el día siguiente, dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, mas yo subiré ahora al Señor, por ventura le aplacaré acerca de vuestro pecado. Develación. Consagrarse es entregarse totalmente al ser. El que mata sus yoes más amados, sus defectos más queridos, recibe la bendición de lo alto. Solo en la muerte psicológica hay vida verdadera. Moisés, como mediador, sube al Señor. El iniciado intercede en los mundos superiores por la humanidad interior. El trabajo es doble: eliminar los yoes y suplicar al Logos por misericordia. Mensaje 31. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: Yo te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. 32. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Develación. El reconocimiento del pecado es indispensable. El iniciado confiesa ante lo alto que el alma ha caído en idolatría y materialismo. Sin confesión interior no puede haber redención. El bodhisattva auténtico ofrece incluso su vida eterna por amor al pueblo.
Bórrame de tu libro significa estar dispuesto a renunciar a la gloria por salvar a los demás. Es el sacrificio del Cristo íntimo. Mensaje 33. Y el Señor respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. 34. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho: he aquí, mi ángel irá delante de ti, que en el día de mi visitación yo visitaré en ellos su pecado. 35. Y el Señor hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Develación. La ley es clara. Cada cual responde por sus propios pecados. Nadie puede cargar eternamente con el karma de otro. La justicia divina es exacta, cada alma se borra a sí misma del libro de la vida cuando elige la iniquidad. El ángel del Señor es el ser íntimo que guía al iniciado. Sin embargo, se anuncia que la justicia alcanzará a todos. El karma no se olvida, cada deuda será saldada en el tiempo de la visita divina. La herida del pueblo es la consecuencia kármica. El becerro de oro no queda impune. Toda idolatría, toda degeneración y mal uso de las energías creadoras trae sufrimiento y dolor. Es la pedagogía del karma que conduce al arrepentimiento. Mensaje. Capítulo 33. 1. Y el Señor dijo a Moisés: ve, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu simiente la daré. 2. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, y al eteo, y al fereceo, y al heveo y al jebuseo. Develación. La subida es siempre símbolo del ascenso espiritual. El iniciado, Moisés, y las partes del alma, el pueblo, deben elevarse hacia la tierra prometida. El estado de conciencia superior. La promesa hecha a los patriarcas es la herencia del ser. La autorrealización. El ángel es el ser interior, la chispa divina que guía al iniciado. Los pueblos enemigos representan defectos psicológicos. El cananeo es la lujuria, el amorreo, el orgullo, el eteo, la violencia, el fereceo, la pereza, el heveo, la traición, el jebuseo, la materialidad. Todos deben ser expulsados de la tierra interior para que reine la pureza. Mensaje. 3 amperios la tierra que fluye leche y miel. Porque yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, para que no te consuma en el camino. 4. Y oyendo el pueblo esta mala palabra, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Develación. La leche y miel son símbolos de la sabiduría y de la dulzura del espíritu. Pero el ego, pueblo de dura cerviz, impide la presencia plena de Dios en el hombre. Si lo divino habitara en medio del yo, lo consumiría con su fuego. De ahí la necesidad de purificación previa. El luto es arrepentimiento interior. Los atavíos son las vanidades, adornos y disfraces de la personalidad. El alma que escucha la voz del ser debe despojarse de los falsos ornamentos del ego. Mensaje. 5. Y el Señor dijo a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti, y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. 6. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Develación. La advertencia divina señala el peligro del contacto directo con el fuego del espíritu cuando hay impurezas. El despojarse de los atavíos significa desnudar la conciencia, mostrarse tal cual se es, sin máscaras, para que el ser determine el destino. Horeb es la montaña de la iniciación. El despojo en ese lugar representa el comienzo del trabajo interior. Dejar los engaños de la personalidad para avanzar hacia la pureza y la unión con lo divino. Mensaje. 7. Y Moisés tomó el tabernáculo, y lo extendió fuera del campamento, lejos del campamento, y lo llamó el tabernáculo del testimonio. Y fue, que cualquiera que requería al Señor, salía al tabernáculo del testimonio, que estaba fuera del campamento. 8. Y sucedía que, cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y estaba cada cual en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Develación. El tabernáculo fuera del campamento simboliza que la verdadera morada de Dios está más allá del ruido del ego. El iniciado debe retirarse del bullicio psicológico para buscar al Eterno en el silencio, en el templo interior del corazón. El pueblo interior observa al Moisés íntimo cuando entra en la meditación profunda. Las múltiples partes del alma se ponen en atención, aguardando el mensaje que el iniciado traerá del ser. Mensaje. 9. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía, y se ponía a la puerta del tabernáculo, y el Señor hablaba con Moisés. 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube, que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba todo el pueblo, cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. Develación. La columna de nube es el Espíritu Santo, la Sejina que desciende en la oración y en la transmutación.
Se manifiesta en el silencio profundo, iluminando la conciencia para que el iniciado escuche la voz del Padre. La visión del pueblo significa que todo el conjunto psicológico percibe algo de lo divino cuando el iniciado se conecta con lo alto. La adoración interior es el reconocimiento de que la voz del ser gobierna. Mensaje 11. Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. Y se volvía al campamento. Mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. 12. Y dijo Moisés al Señor: Mira, tú me dices a mí: saca este pueblo.